Hemos venido desarrollando un estudio expositivo. Ustedes saben, los que han estado asistiendo, de ustedes que han estado constantemente asistiendo, hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo de manera expositiva. Eso indica que vamos siguiendo el relato como nos los narra, en este caso, el evangelista Mateo. Hoy vamos a exponer bajo el tema el poder de Jesús ante la desesperación. Nos vamos a fundamentar, en esta ocasión no vamos a tomar a Mateo, sino la misma narración que hace Mateo, pero en Lucas, dado que hay más detalles en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Allí encontramos dos personas que narra el evangelista en una situación de desesperación, estos dos personajes. ¿Qué entendemos por desesperación? Se puede definir como la pérdida de la esperanza, pérdida de la tranquilidad, a causa de un mal tal vez irreparable. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo que usa este concepto, el concepto de desesperación, cuando él escribe a los Corintios diciendo lo siguiente: cómo los apóstoles se habían encontrado en algunos momentos, y él escribió diciendo, en apuros, pero no desesperados. Allí él usa este concepto de desesperación o desespero. La palabra desespero se traduce de una palabra griega que significa agotamiento del camino. Tiene la idea de que todas las posibles soluciones se acabaron, se agotaron, donde se quedó la persona sin recursos de dónde echar mano. Esa es la idea de desespero. Cuando todas las puertas o las posibles soluciones se agotaron, esa es la idea de desesperado. Encontramos dos personajes en el Evangelio de Lucas en una situación así. En Lucas capítulo 8, versículo 40, encontramos la siguiente narración. Lucas 8:40. Dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces
cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pedimos tu dirección, amado Padre Celestial. Tú eres el autor de esta palabra, de esta escritura. Cuando decidiste inspirar a los santos escritores a través de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos de tu parte iluminación, dirección. Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, por favor, a nuestras necesidades, las más profundas que hay en nuestra vida, Señor amado. Y que tu palabra produzca el cambio necesario en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder de Jesús ante la desesperación. Dos personas que estaban al borde, sin soluciones, desesperados, vienen a Jesús. La narración de Lucas llama a este hombre Jairo. En Mateo no le encontramos que tiene nombre. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a esta narración, las causas por las que estas personas habían llegado al punto de perder la esperanza y estaban desesperados. En el caso de Jairo, dice las escrituras que tenía una hija como de 12 años de edad que estaba enferma, al punto de estar agonizando, estaba muriéndose. El problema que tenía Jairo, por la cual él viene a Jesús, una desgracia en la vida de él, de la familia, la tragedia de la muerte estaba tocando las puertas o la vida de esta familia. Habían tres cosas que tal vez hacían grave esta situación, terrible esta situación que estaba viviendo la familia de Jairo también. Uno de ellas es que su hija era única. Dice así la narración de Lucas. Única hija se estaba muriendo. Perder un hijo es terrible. Tal vez no hay una expresión para explicarlo. Es muy doloroso. Lo esperado en la vida es que los hijos entierren a los padres y no que los padres
entierren a sus hijos. Eso no es natural, no es lo esperado. Y a este hombre se le estaba muriendo su hija única. En la Biblia encontramos un caso de un hombre que en un solo día perdió todos sus hijos. Todos sus hijos. 10 hijos. No hizo un funeral, sino 10 funerales. Colectivo. El caso de Job. Aquí entonces tenemos un hombre que también para él era perder todos sus hijos porque era único, una única hija. Se le estaba muriendo. Eso hacía terrible su situación, porque era única hija. Le repito, tal vez usted dirá dentro de usted, bueno, yo tengo varios hijos, pero perdí uno. Y también es terrible, verdaderamente es inexplicable, tal vez no hay las palabras para poder explicar el dolor que hay en la pérdida de un hijo. Pero en este caso, el Espíritu Santo guía a Lucas para indicar que era única hija. En el detalle dice, era su única hija. Además, también señala la edad. Tenía como 12 años de edad. En esta sociedad, en esta cultura en la que se escriben los evangelios, cuando una joven, una muchacha, llegaba a los 12 años de edad, era como llegar, era el límite donde se dejaba la niñez y comenzaba su vida como mujer. Y muchas de ellas se casaban a esa edad. La cúspide de su feminidad. Y esta niña que estaba en ese límite se estaba muriendo. Eso también hacía muy grave esta situación que estaba viviendo la familia de Jairo. Lo que pudo haber sido la mañana de la vida se estaba convirtiendo en la noche de la vida para esta familia, Jairo y su familia. Otra situación interesante, un detalle que nos dan los 3 evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas, dicen que este señor era el jefe de la sinagoga judía. Mateo dice claramente que era el jefe y lo traduce la Reina Valera como el principal de la sinagoga. Generalmente las sinagogas eran gobernadas por 10 personas, 10 ancianos, 10 hombres, pero a uno de ellos lo nombraban el jefe. También en esta sociedad lo llamaban el ángel de la sinagoga. Era el que tomaba decisiones de quién iba a llevar la palabra de Dios y cómo se hacía el culto, lo hacía ese jefe, en este caso Jairo. Esta posición dentro de un judío representaba la posición más alta y la había alcanzado Jairo, pero estaba a punto de perder lo más apreciado, su hija. Había alcanzado la posición más alta, pero estaba a punto de perder lo más apreciado. Este hecho de tener esta posición, ser el jefe de la sinagoga, lo ponía en una posición difícil ante Jesús. Por ser el jefe de la sinagoga, él no podía buscar a Jesús. Porque los líderes de la religión de aquel entonces eran enemigos número 1 de Jesús. Y muy probablemente él era enemigo de Jesús. Pero después que tocó todas las puertas, no le quedó más opción. Por eso creemos que este hombre estaba desesperado. Ya no le quedó más opción.
que ir a Jesús. Por ser jefe de la sinagoga, también lo ponía en una posición difícil ante los otros oficiales de la sinagoga, porque también lo iban a señalar el hecho de buscar a Jesús. Pero a él no le quedó otra opción que buscar a Jesús. Cuando somos quebrados en la vida, sufrimos un quiebre en la vida, nos queda la opción de buscar a Jesús. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo quebrados. Un quiebre en nuestras vidas. Muchos usan este término para llamarlo quebrantados. Esa es la idea. No voy a decir que todos, pero muy probablemente todos nosotros vinimos a Jesús así. Cuando se nos mueve el piso, no nos queda otra opción sino que venir a Jesús. Cuando ya no tenemos de dónde agarrarnos, tenemos que agarrarnos de Jesús. Hace muchos años leí una historia que cuenta el autor de un libro. Este hombre dice que alguien en un vehículo se cayó de una carretera en un precipicio, y en la caída él logró salir del vehículo y se agarró de un arbusto que estaba en la montaña y comenzó a pedir ayuda, comenzó a gritar, y de pronto una voz de la parte alta de la montaña le habló y le dijo que lo iba a ayudar con una condición: que se soltara. Esa fue la condición que le pidió: suéltate, así solamente te puedo ayudar. Es la única condición que Dios nos pide. Muchas veces estamos agarrados de una cuenta bancaria, de un negocio, de nuestra esposa, del marido, de nuestros hijos, de nuestra salud, de cualquier cosa que nos haga sentir fuerte. Pero Dios muchas veces permite que se nos mueva el piso para poder venir a Él y agarrarlo a Él. También hace muchos años escuché una historia. Esto lo escuché de boca de alguien que él la vio. Él vivió esta situación. Un profesor nos contaba que él en una ocasión fue a visitar a su hija en los Estados Unidos. Y estando en la visita, vio a su nieto bajar por las escaleras de un segundo piso. Un nieto como de 2 años de edad, y traía un cuchillo en la mano, agarrado por la hoja del cuchillo. Y se quedaron el abuelo y la mamá del niño paralizados, no encontraban qué hacer. Si hablarle, gritarle, quitarle el cuchillo. Y nos contaba este profesor que la hija de él tuvo una brillante idea: buscar una galleta favorita del niño y se la ofreció. El niño automáticamente soltó el cuchillo para agarrar la galleta. Así necesitamos venir a Cristo. Para tomarlo a Él hay que soltar asuntos en nuestras vidas de las que estamos agarrados. Seguir a Jesús es soltar y agarrar. Tienen esos dos conceptos. Jairo vino desesperado a Jesús. No le quedó otra opción: venir a Jesús, porque había agotado todas las opciones, todas las posibles soluciones. Tenemos una mujer también en este relato bíblico. Una mujer que estaba sufriendo de una hemorragia durante 12 años. Dice el versículo 43, pero una mujer
que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Estaban los médicos por un lado. Por otro lado estaba un comentario que se había hecho sobre la Biblia de aquel entonces, la Biblia hebrea, lo que se conoce como el Antiguo Testamento o la Torá, y era un comentario conocido como el Talmud. El Talmud traía una serie de instrucciones para ser sanado. No solamente estaban los médicos, sino el comentario del Talmud. Y probablemente esta mujer había agotado también esas posibles instrucciones del Talmud, no solamente la de los médicos. Ella vino a Jesús con un problema, una hemorragia. Una situación que la hacía a ella estar desesperada. El Evangelio de Marcos cuando describe este mismo cuadro, define lo que la mujer vivía como un azote, así lo llama Marcos. Había un azote en la vida de ella. La palabra que traduce azote tiene la idea de un látigo, algo que es tormentoso, una especie de plaga estaba golpeando la vida de esta mujer, una enfermedad. Pero Marcos lo describe como un azote. Lo que hacía esto desesperante también era el largo tiempo de esta enfermedad. Interesante. Cuando la niña nació, esta mujer se enfermó. Dice que la niña tenía 12 años aproximadamente y esta mujer también tenía 12 años con su enfermedad. Cuando esta niña nace, a la que Jesús va a sanar o va a curar o va a resucitar, esta mujer se enferma. Y en ese punto de la historia se encuentran con Jesús. Mucho tiempo enferma tenía esta mujer. Desde el punto de vista levítico, también hacía grave la enfermedad de esta mujer o la hacía desesperante. El libro de Levítico explica cómo debía ser tratada una mujer con una hemorragia o un flujo de sangre. Capítulo 15 de Levítico, si usted me puede acompañar, o si no, solamente preste oído a lo que vamos a leer. El libro de Levítico, escrito por Moisés, está entre los 5 primeros libros. Creo que es el tercer libro de la Biblia. Capítulo 15. Las instrucciones que da Moisés o el Señor a través de Moisés. Dice lo siguiente en el versículo 25. Levítico 15, 25. Dice así la palabra de Dios. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Dice el 26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre lo que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Y cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si una persona tenía contacto con lo que esta mujer tocara, sería inmundo. Y si la tocara a ella también sería inmundo. ¿Usted se imagina
lo que representaría estaba representando para esta mujer esa enfermedad. No solamente tener la enfermedad, sino el aspecto social. Tenía que aislarse, no tener contacto, ni aún con su familia, porque era contado como hacerlos inmundos, como contaminarlos. Eso explica por qué ella tocó a Jesús de la manera como lo tocó. Apenas el borde de los vestidos, considerando de no contaminar a Jesús. Y así a escondida. Esta mujer estaba desesperada, indudablemente. Dice el texto bíblico, regresando a Lucas, ella había agotado todas las posibles soluciones. Versículo 43 dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, todo el dinero, todos los esfuerzos, todas las posibles soluciones, ella lo había agotado. Es más, esta mujer no podía estar entre la multitud. No podía estar. Pero fue la última carta que ella se jugó. Meterse en la multitud para poder acercarse a Jesús. Cuando no funciona ningún plan, entonces viene la desesperación. Cuando usted considera que todo está perdido, que ya no hay más remedio, suelen decir muchas personas. Cuando el problema parece un gigante que te está matando, te está destruyendo, entonces viene la desesperación. Es interesante que el relato bíblico nos habla de cuándo actúa Jesús ante una desesperación. Vimos las causas en estos dos personajes, pero ¿cuál es la condición que debemos tener nosotros para que nuestro Señor Jesucristo intervenga en medio de nuestra desesperación y manifieste su poder para destruir lo que nos está produciendo desesperación? Lo vamos a ver en estos dos personajes. Los dos pidieron auxilio. Auxíliame, Señor. Cuando llamas al Señor para que te auxilie, entonces se acaba la desesperación. Eso fue lo que hizo Jairo. Eso también hizo esta mujer, la mujer con esa hemorragia. Veamos el caso de Jairo. ¿Qué condiciones presentó él para que Jesús manifestara su poder en su desesperación? Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Hay dos palabras clave. Uno de ellas, rogaba, el ruego, y la otra de ellas, postrarse. Dos palabras claves en la condición que presentó Jairo para que Jesucristo manifestara su poder en medio de su desesperación. Esta palabra rogar es muy interesante en el griego, parakaleo. Algunos de ustedes ya son algo de estudiosos del griego, o más o menos estudiantes del griego. Parakaleo es una palabra asociada o es la raíz de paracletos y de paraclesis. Me disculpan que toque estas dos palabras. Paracletos es el Espíritu Santo. Jesús dijo en una ocasión, cuando yo me vaya le voy a mandar el otro consolador, paracletos. Y paraclesis
Paráclesis tiene que ver con la iglesia, los que somos llamados fuera. Encontramos entonces esta palabra, paracletos, se traduce rogaba y tiene la idea de llamar en auxilio. Es un grito de auxilio. En medio de la desesperación es pedir a gritos auxilio. Y él le rogaba a Jesús, dice la narración bíblica, que entrase en su casa. La otra palabra que encontramos allí dice que postrándose. Esta palabra la hemos encontrado varias veces en lo que llevamos en el estudio de Mateo. Ha sido mal traducido como súplica. En Reina Valera lo ha traducido varias veces, pero mal traducido como súplica, porque en realidad esta palabra significa adorar. Siempre tiene la idea de adorar, y adorar es rendirse. Cuando usted y yo adoramos a Dios, nos rendimos a Él. Eso es adorar, rendirnos, reconocer la deidad de Jesús. Este hombre, cuando vino Jesús y se postró ante Él, reconoció que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Eso es la idea de esa palabra, postrarse. Encontramos el caso de esta mujer que tenía el flujo de sangre hemorrágica. También en ella se dieron condiciones para propiciar la intervención poderosa de Jesucristo en medio de su desesperación. Vamos a Lucas 8:43. Dice las Escrituras: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí hay una palabra clave: tocó. Tocar. En este caso es la borla. Hay un tejido que se hacían en la ropa los judíos con una cinta azul que les hacía recordar el cielo, porque así eran las instrucciones que se había dado en los escritos de Moisés. Y eso fue lo que tocó esta mujer. Aquí lo traducen como el borde, la borla, esa cinta que había en la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra clave aquí es tocó o tocar. Porque Jesús, es interesante que Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Esto sorprende a los discípulos, porque tal vez Jesús estaba siendo empujado, estrujado, porque ellos dicen: la multitud te aprieta. Pero hubo un toque único, distinto a todos los demás. Y Jesús por eso pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Sabe usted que la Biblia define ese toque como el que ella hizo como un gesto de petición, una forma de pedir? El toque de ella fue una forma de pedir. Hay por lo menos 2 referencias bíblicas que vamos a buscar, que ese toque tiene esa connotación. Una de ellas es cuando Saúl
fue rechazado por Dios y Samuel le dijo, ya no eres rey, Dios ha buscado a otro. Saúl le tocó el borde del vestido a Samuel. Es más, se guindó de él que se lo rompió. Está en primero de Samuel, capítulo 15, versículo 27. Y ese toque de Samuel, de Saúl, era, por favor, atiéndeme. Porque Samuel estaba dispuesto a no prestarle atención a Saúl, el rey que Dios había desechado. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 27. Dice así: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Pero en el contexto, cuando usted se da cuenta, en el contexto, Saúl le está pidiendo a Samuel que lo oiga, que lo atienda. Es un gesto de petición. Y hay otro texto en Zacarías 8:22 que tiene esa misma idea, el tocar el manto como una forma de pedir. Y eso fue lo que hizo la mujer. Zacarías 8:22 dice: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová. Zacarías 8:22. Creo que no es el texto, pero hay un texto, vamos a leerlo. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. El 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esa es la connotación que tiene tocar el manto, pedir. Un gesto, no se dice con la boca, pero es una forma, un gesto de decir: por favor, atiéndeme. Y fue lo que hizo esta mujer. Y Jesús lo entendió perfectamente, que el toque de ella era una petición. Jesús interviene en medio de nuestra situación que nos está desesperando cuando pedimos auxilio. Rogamos, nos postramos o le hacemos el gesto: Señor, por favor, auxílianos, como lo hizo esta mujer. Indudablemente, Él no nos va a defraudar. Él va a responder. Encontramos la respuesta a estos dos personajes. En el versículo 44, regresamos a Lucas 8:44. Dice que al instante se detuvo el flujo de sangre. Obtuvo la respuesta la mujer al instante. Ahí hay un diálogo donde Jesús la confronta, hace que salga a la luz la mujer porque estaba oculta. Tenemos el caso de la hija de Jairo, versículos 54 al 55. Porque está en el camino, cuando Jesús se encuentra con la mujer con la hemorragia, se detiene y entonces sana a esta mujer. Viene alguien de casa de Jairo y le dice a Jairo: no moleste más al maestro, tu hija murió, ella ya falleció, no lo moleste. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Aquí encontramos la respuesta de Jesús. En este caso, resucitando
a una persona que había muerto. Es interesante que durante todo el ministerio de Jesucristo, Él resucitó a 3 personas. Esta fue la primera en su ministerio, una niña, una jovencita. El segundo fue un joven, también hijo único de una viuda. El tercero, un hombre adulto que había sido amigo de él. 3 fases o etapas de la vida representan estos resucitados. Pero a la vez representan 3 grados del pecado. Porque la Biblia dice que el pecado está asociado con la muerte y la muerte con el pecado. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo nos resucitó espiritualmente. Estos 3 personas que Cristo resucitó representan 3 grados del pecado. La niña, cuando Jesús la resucita, estaba recientemente muerta. Porque en el camino, cuando Él venía, murió. Estaba recientemente muerta. Lo que representa el pecado, el pecador moral. Esas personas que se portan muy bien, pero también están muertos si no tienen un encuentro con Cristo. El joven, cuando Jesús lo resucita, lo iban a enterrar, ¿recuerdan? Jesús toca el féretro. Es decir, ya tenía un tiempo muerto y se estaba corrompiendo su cuerpo, lo que representa una mayor corrupción del pecado. Hay personas que no son tan decentes. También necesitan que Cristo venga a su vida y lo resucite. Mientras que Lázaro ya estaba enterrado cuando Jesús lo resucitó. Es más, tenía 4 días enterrado. Me imagino cómo estaba su cuerpo, descompuesto. Es más, le dicen a Jesús, ya hiede. Y sin embargo, Jesús lo resucitó. Este representa la inmoralidad. Cuando ya la persona está entregada en sus pecados, corrompido, también Jesús lo puede resucitar a usted, si se encuentra en ese estado. En cualquier grado en que estés, Jesús tiene el poder para darte la vida. Interesante, 5 palabras que encontramos acá de Jesús. 5 palabras. Una de ellas se la da a la mujer. Versículo 48. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Interesante lo que le dijo. Le entregó una afirmación. Terminó diciéndole, vete en paz. Muchos lo necesitamos, ¿verdad? La paz. Solamente la paz que da Jesús. Porque el mundo da una paz falsa. En Juan 14:27 Jesús dijo que Él da una paz distinta al que el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Jesús dice, no es como la que el mundo da. En el mundo tendrás aflicción. Pero confíen, dice Él, he vencido al mundo. Tal vez esa paz usted la necesita. Y necesita escucharla de Jesús hoy en su vida. Que te diga, vete en paz. Tal vez en esta mañana el Señor se lo está diciendo a usted. Las otras 4 frases se las dijo a Jairo. Una la encontramos en el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Cuando le dicen a Jairo, no moleste al maestro porque tu hija se acaba de morir. Jesús le responde, no temas. Un mandato, una prohibición. Te prohíbo que tengas miedo. Hay miedos necesarios, pero hay miedos que no son necesarios. Y este miedo que no es necesario, le dijo a él, no tengas miedo, no temas.
Tal vez usted necesita escuchar esa voz del Señor hoy, que te diga, no temas, ¿verdad? Oye, me van a cobrar en el negocio y no tengo la plata. Los proveedores me están cobrando. O no sé, hay asuntos que nos producen miedo. Pero el Señor en esta mañana te dice, no temas. Son palabras de aliento que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Cree solamente. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso lo podemos hacer todo. Cree solamente y serás salva. Una promesa al final. 2 condiciones, una prohibición y un mandato. No temas, cree solamente y te da una promesa. No sé cuál es la situación suya que le esté desesperando, pero el Señor le puede en esta mañana dar una promesa. Estoy seguro de eso. Pero Él te presenta 2 condiciones. No temas. Cree. ¿Cree en qué? ¿En qué o en quién? Siempre la Biblia apunta a Él mismo, a Jesús. Encontramos otra palabra o otra frase en el 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él dijo, no lloréis. No lloréis. Otra prohibición. Y dio una afirmación, ¿por qué no? Dijo, no está muerta, sino que duerme. ¿Sabe que hay aquí una gran revelación? Esto no lo sabían los judíos. Que una persona, en la Biblia, sobre todo una persona que parte de esta vida físicamente, con su fe en Jesucristo, duerme. Duerme. El que no parte con esa esperanza no duerme. Pero con la esperanza, en la Biblia dice, no está muerto, duerme. Y un día habrá una resurrección. Eso lo enseña la Biblia. Va a haber una resurrección. Y los que están en el polvo se levantarán. O nos levantaremos, y yo estaré en el polvo en ese entonces. Pero la Biblia enseña que va a haber una resurrección. Versículo 54 encontramos otra frase que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Muchacha, levántate. Maravilloso. Tal vez usted no está muerto en estos momentos. O tal vez sí, no sé. Pero el Señor en esta mañana le dice a usted, levántate. Levántate. Y esta es una palabra de poder y de amor. Y finalmente encontramos una que está tácita, pero estoy seguro que Él la dijo. El narrador no lo dice, porque dice, y Él mandó que se le diese de comer. Él habló, pero no registra las palabras que dijo, pero sí dio una orden. Denle de comer a esa muchacha. Aquí encontramos en Jesús una tierna preocupación. Resucitó y ahora le dice, denle de comer. Aliméntenla. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos las gracias por tu maravillosa palabra. Siempre es buena, siempre es tierna, siempre es consoladora, siempre fortalece nuestra alma. Tal vez vamos a enfrentar toda esta semana. Tal vez va a ser una semana difícil, pero vamos a ir con tu palabra, Señor. Tu palabra y tu Espíritu Santo. Por eso gracias. Gracias por sostener mi vida. Porque si tus manos no me sostienen, caigo, Señor. Tú sabes que es así. Gracias por cada oyente que están en esta mañana en este lugar.
y por los que a través de la radio también van a tener contacto con esta palabra, Señor. Te ruego que estés haciendo, completando lo que comenzaste en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.